son personajes muy brillantes en la ficción, sí, tanto en teatro como en cine, como en literatura. sí. Además es que el mundo está más lleno de perdedores que de ganadores, con lo cual es más fácil encontrar una masa social importante que se identifique con un perdedor que no con un ganador, ¿no? Además los perdedores tienen esa cosa de que son cercanos, son de carne y hueso, son como nosotros, son próximos, y los ganadores están siempre muy lejanos. Yo vi una lectura de esto en Gerona, esto parte de una magnífica experiencia que hay en Gerona, que es el torneo de dramaturgia. Ah, sí, que leen... Que se encargan unos textos a una gente y a partir de ese encargo se encarga a unos actores que los lean. El público los ve de dos en dos y los vota, y el que gana pues pasa a la siguiente fase, etc. Yo fui a leer un texto y la obra que se enfrentaba a la mía era esta. Y la verdad es que me encantó. Yo escuché esa lectura y me gustó mucho la función, me gustó mucho lo que pasaba y lo que decían. Sobre todo me encantó la modernidad del texto. Es un espectáculo contemporáneo no solo en cuanto a estilo, sino que lo que cuenta, la acción, los personajes, las anécdotas, todo lo que pasa en esa función es algo que es de hoy, radicalmente de hoy, y no podría haber pasado hace 3 años. Y no hay ningún tipo de impostación ni de vamos a ser modernos. No nos hacemos los modernos, somos contemporáneos, ¿no? Eso es lo que tiene para mí de muy atractivo ese. El teatro tiene que ser sincero en los tiempos que corren. Creo que el truco está a pesar de que el teatro es algo muy artificioso, hay una enorme artificiosidad en el teatro. El hecho de tener a alguien delante de centenares de personas gritando o proyectando muy alto unas cosas y haciendo unos gestos más o menos exagerados implica una cosa que distancia. Pasa lo mismo con la ópera, ¿no? Hay un artilugio enorme. Conseguir emocionar a partir de ahí es de una dificultad extrema, ¿no? Y yo creo que el gran truco está en que haya verdad, en que haya sinceridad, en que el espectador reciba eso de forma directa, sin filtros, o sea, que la impostación no se convierta en un impedimento para que la emoción llegue al espectador. Y creo que ese es el truco. Entonces, creo que la comedia, cuando es excesiva, cuando está demasiado exagerada, cuando está todo demasiado proyectado, buscando el gag excesivamente, creo que no acaba de funcionar. Y tampoco acaba de funcionar cuando es demasiado naturalista, ¿no? Cuando es demasiado baja de tono. Hay que encontrar ese tono justo que permita que el espectador se sienta involucrado y al mismo tiempo que tenga ese brillo que necesita la comedia. Estoy de acuerdo en que la gente necesita pasarlo bien, pero no estoy muy de acuerdo en que pasarlo bien quiera decir reír. Yo creo que cuando intento recordar las cosas que más me han hecho disfrutar, alguna comedia debe haber, pero no creo que sean mayoría de comedias lo que me haya hecho disfrutar más. Sí. Porque hay una gran cantidad de diversión, en el mejor sentido, cuando estás viendo una tragedia, por ejemplo, cuando está bien hecha. Porque es un mundo muy intenso en el que las pasiones y los sentimientos y los pensamientos son de una gran profundidad y de una gran tensión, y eso también te hace implicarte de una forma muy intensa con lo que estás viendo. Yo creo que la gente necesita pasarlo bien. Cuando llevamos a la gente al teatro, lo único que es absolutamente imperdonable es permitir que un solo espectador se aburra. Eso es lo que no nos debemos permitir, nadie de los que hacemos este oficio, ni teatro, ni cine, ni televisión. Tenemos que conseguir transportar al espectador a un mundo, proponerle un viaje por ese mundo, y cuando se acaba la función devolverle a casa, a ser posible provocándole algún pensamiento, alguna sensación, alguna emoción, algo, ¿no? Sí. Pero lo que no podemos es permitir que el espectador esté sentado en la butaca pensando en su trabajo, pensando en su problema del día siguiente, pensando en ya tengo ganas de marcharme, etcétera, etcétera. Eso es lo que no deberíamos permitir. Tiene algún inconveniente, como que, por ejemplo, hay algunas partes de la función que tienes algún actor de espaldas, pero tiene muchas ventajas. Y sobre todo una muy clara.
Cuando tienes el escenario a la italiana, la platea es muy larga, con lo cual los últimos espectadores están a una gran distancia del escenario. Es decir, a partir de media platea para atrás, la calidad de visión de lo que está pasando en el escenario ya no es tan buena por un problema de distancia. En cambio, ponemos el escenario en medio, gradas aquí y aquí, todos los espectadores están a una distancia como máximo igual a la mitad de sala de un teatro a la italiana, con lo cual todos están a una distancia correcta. Eso nos permite trabajar de una forma más cercana, menos proyectada, más íntima, y permite que el espectador vea cosas que cuando está más lejos no ve. Hay una gran diferencia entre el cine y el teatro. La más importante es que tú puedes acercarte con la cámara al ojo del actor, y cuando tienes un ojo tan cerca ves los pensamientos que hay detrás de ese ojo si el actor es bueno. En teatro no lo tenemos eso, a no ser que tengamos a todos los espectadores muy cerca. Si están todos muy cerca, entonces sí que hay una posibilidad de jugar con eso también. El hecho de tener espectadores a los dos lados nos permite eso, ¿no? Nos permite tenerlos todos muy cercanos. Luego hay otra cosa, perdóname, otra cosa que también me interesa mucho de los espacios centrales, y hay quien dice que parte del gran éxito de Peter Brook está precisamente ahí, en que el espacio central impide que tú puedas levantar paredes en un escenario, con lo cual tú no puedes hacer un decorado descriptivo, sino que tú pones unos elementos únicamente en ese espacio para que los actores interactúen con ellos, pero el resto del espacio tiene que imaginarlo el espectador. O sea, tú le dices al espectador, estamos en el salón de un palacio romano, y en el escenario no hay más que una banqueta, y el espectador se cree que existe y que estamos en ese palacio romano. Y además se produce un fenómeno curioso, que es que entre los espectadores de este lado y los del otro hay el espacio escénico, pero lo que me hace de telón de fondo de ese espacio escénico son más espectadores. O sea, yo estoy viendo al actor y más espectadores delante, con lo cual subliminalmente estoy metido en el hecho teatral de una forma distinta. Yo creo que yo no querría tener que escoger. Si me hicieran escoger me darían un disgusto grande, porque a mí me gusta hacer todo. Pero es posible que yo ahora me sienta un poquito más motivado en el mundo de la generación de proyectos. Yo tengo una empresa asociados con Anexa, que es con la que hemos producido Pal Davant i Pal Darrere, Pals Pèls y unas cuantas cosas de estas, que se llama La Projectora. Y La Projectora es una palabra que se me ocurrió a partir de esta vocación que descubrí en mí de generador de proyectos. O sea, yo adoro tener una idea a partir de un texto o de lo que sea, y a partir de esa idea empezar a trabajar para construir eso, para hacer que eso sea posible. Buscar financiación, escribirlo si es que hay que escribirlo todavía yo, o encargar que lo escriban, y para participar en ese proceso de creación de esa idea, elegir a los diferentes artistas que tienen que participar en esa producción y hacerlo. Todo ese proceso a mí me entusiasma. Los actores tenemos un defecto muy grande, y es que, no de forma voluntaria, pero para nosotros lo que hacemos se convierte en muy importante. No porque nos creamos más que nada, no, sino es un trabajo muy arriesgado que exige una exhibición pública importante y nos hace sentir es muy intenso. Yo, dirigiendo y actuando al mismo tiempo, he aprendido que no hace falta ser tan intenso, que es muy probable que si tú haces tu trabajo entendiéndolo como un ingrediente más dentro de la obra, nada más que esa pieza, y no tienes que ser ni más ni menos que la pieza esa que toca y no otra, la verdad es que yo me siento más feliz y también soy más eficaz para el resultado del espectáculo, ¿no? Con lo cual ahí aprendí cosas que son interesantes. O sea, aprendí a no preocuparme tanto de mí cuando actúo, y a preocuparme más por el conjunto. ¿Qué estamos haciendo, ¿no? Sí. Yo creo que no hay diferencia como actor entre un género u otro. A mí
Yo me lo he pasado muy bien haciendo las dos cosas. Sí. Yo creo que sí que hay diferencia entre los textos, tanto cine como teatro, ¿eh? Los que emocionan y los que no. La emoción puede ser hacia la lágrima o hacia la carcajada, pero hay textos que emocionan en cualquier sentido y hay textos que no emocionan. Pues cuando un texto no emociona es muy difícil hacer eso. Es muy difícil porque si no, a ver, es verdad que hay textos que sí que emocionarían, que según quién los hace, pues no emociona. ¿Por qué? Porque no hay química o porque no, yo qué sé, porque no sale bien, ¿no? lo que se pretende. Pero cuando un texto tiene fundamento, tiene, como me decía Tamayo, aquí hay que buscar la hondura. Cuando un texto tiene hondura, la verdad es que es un placer hacerlo y tanto da hacer. A ver, yo me lo he pasado muy bien haciendo Pol de Avant y Pol Darrere, muy bien. Y me lo he pasado muy bien haciendo Un tranvía llamado Deseo. ¿Y Agosto? Y Agosto, brutal. Agosto creo que fue un éxito. Fantástico. Ese es un teatro, tiene mucho de ha bebido mucho de la narración cinematográfica americana, tiene esa cosa, tiene esa cosa, es heredero directo de Tennessee Williams y estas cosas, muy bien, con ingredientes que tienen un punto de comercialidad, sí, pero es muy bueno, porque tiene esa capacidad de meter a dos personajes en una conversación aparentemente no demasiado importante, intrascendente, pero que te tiene enganchado escuchando lo que están diciendo esas mujeres o esos hombres, y eso podría durar una vida entera y estarías enganchado, interesadísimo escuchando lo que les pasa. Eso es de un talento descomunal. O sea, eso es un texto muy bueno, pero ahí había mucho ingrediente de comedia también. El 21% lo que ha hecho ha sido, nosotros pagábamos un 8 de IVA, hemos pasado al 21, ¿no? Es un 13% de aumento lineal sobre cada euro de entrada. Yo creo que el margen con el que jugábamos los productores no era superior al 10, en casi ningún caso. Contando en años vista, contando a periodos de 5 años, tú produces unas cuantas cosas, hay una que va muy bien, otra que no tanto, otra que no tanto. Al final, yo creo que pocos productores tenían un margen de explotación de beneficio superior al 10%. Nos han subido un 13%, con lo cual adiós margen. A partir de entonces, desde entonces, producir se convierte en una inversión para trabajar. Si tienes suerte cobrarás algo, si no, no. Y esto está pasando. Esto está pasando en muchos casos. Con consecuencia de esto, ¿qué está pasando? Los espectáculos se están reduciendo en cuanto a presupuesto, es decir, en cuanto a personal, de todo tipo, no solo actores. Yo cuando hace 10 años montábamos una compañía de 9, 10 actores, alrededor de esa compañía había por lo menos 10, 15 personas más trabajando para eso. Ahora nunca contratamos 9 actores, bueno, yo sí porque estoy loco y llevo funciones grandes, pero lo normal es que se hagan funciones de 2, 3, 4 como mucho, y alrededor de eso pues también hay pues como mucho 2 o 3 y intentamos juntar trabajos. Eso como consecuencia, ¿qué lleva? Pues estamos contratando la mitad de la gente. Sí. Es decir, por esa vía ya hay un 50% de la profesión que está en el paro. Pero además, si cogemos las carteleras de programaciones de la temporada y tal, que nos encontramos con que un porcentaje alto de los espectáculos que se hacen en todos los teatros, públicos y privados, públicos hay temporadas que no, pero mayoritariamente son espectáculos que vuelven de temporadas anteriores. Sí, es un fenómeno que se está produciendo. No hay producción nueva porque no hay dinero. Y entonces lo que hacemos es rescatar cosas que ya se habían hecho. Por ese lado se pierde otra parte notable de capacidad de contratación. Como consecuencia, yo no tengo cifras exactas, pero no creo que sea inferior a un 60% la reducción de contratación que ha habido en nuestro sector en los últimos 5 o 7 años. Eso no hay nadie que lo pueda soportar. No hay industria que pueda soportar eso. Podríamos analizar por qué ha pasado esto. Ha pasado esto por 1000
razones. Pero lo que yo he hablado con algunos responsables políticos es decir, señores, estamos en un momento muy crítico. No solo estamos en crisis, sino que la crisis está destruyendo empresas que cuando salgamos de la crisis vamos a necesitar para poder producir. Si no tenemos base industrial, entramado industrial tecnológico que nos permita encargar a un precio razonable trabajos técnicos para las cosas que hacemos en teatro y en audiovisual, dentro de 2 años habremos salido de la crisis y Rajoy tiene razón y resulta que tendremos que producir y nos volverán a llamar para que traernos proyectos porque hay que producir cosas. Muy bien, vamos ahí. Y necesito una empresa de postproducción en 3D o etcétera, lo que sea. Esa empresa no existe. Claro. ¿Por qué se ha muerto? Claro. Porque los responsables políticos la han dejado morir. No hay opción. A mí me han contestado, no, es que no podemos hacer nada. No hay dinero, no se puede hacer nada. El dinero hay que gastarlo en otras cosas y sí, es muy grave, estamos, bueno, ya sabemos, estamos intentando, pero en realidad no se está haciendo nada. Y eso es muy grave. Eso es muy grave, porque luego pasa hay una cierta tendencia a criticar a nuestro sector de que somos un sector muy subvencionado y muy ayudado por el dinero público y tal. Es cierto, pero no más que el automóvil, Claro. ni más que los hoteles, ni más que las líneas aéreas. Por ejemplo, que si contáramos dinero trabajador, posiblemente reciben más ayudas las líneas aéreas, los aeropuertos, las autopistas, etcétera, etcétera, que nuestro sector, ¿no? Lo que sí es cierto, y me estoy enrollando un poco, pero bueno, ya que tenemos tiempo, y si no lo cortáis. Lo que sí es cierto es que yo creo que hemos hecho mal una cosa, todos, que es desde la transición, Antes de la transición no había política cultural prácticamente, y después de la transición se ha hecho una política cultural que creo que se ha sustentado demasiado en el soporte del dinero público para la producción. Entonces lo que nos pasa es que somos un niño débil que necesita la mamella de la mama constantemente que vaya rayando para poder tener algo, porque si no, no somos capaces de subsistir por nosotros mismos. En cuanto la mama nos retira la leche materna, nos quedamos sin nada, nos morimos. Creo que ese es un gran defecto de nuestra estructura empresarial, en cultura en general. También he intentado a veces convencer a nuestros responsables para decirles, no, yo no quiero que me des dinero a mí, no quiero que me des dinero a mí para producir, yo lo que quiero es que inviertas en el mercado para que yo pueda vender, que haya teatros a donde ir, que haya red de distribución de bolos, que haya salas donde yo pueda exhibir mis películas, que yo pueda ir a un territorio muy amplio a vender lo que hacemos. Si todo eso pasa, si tú nos ayudas a vender, llegará un momento en que no hará falta que me ayudes a mí, porque yo ya me espabilo. Pero no hemos sido capaces de eso, ¿no? Y hemos tenido históricamente una industria que depende tanto del dinero público que en cuanto nos llega una crisis al erario público importante, pues la patacada hacia nuestro sector es directa, ¿no? A ver, ¿cómo lo diría sin que se me entienda mal y que no se me enfade nadie? Yo vengo de una época, cuando yo empecé en esto, en el año 76, no había ninguna industria. Entonces los que trabajábamos teníamos la suerte de que nos contratara Televisión Española, no existía TV3 todavía. Nos contrataba Televisión Española para hacer alguna cosa, 1 o 2 veces al año, con eso más o menos vivías, y el resto del trabajo que hacíamos lo hacíamos por amor al arte. Y cuando teníamos suerte y lo que hacíamos estaba bien y tal, pues a lo mejor conseguíamos hacer unos cuantos bolitos, algunas funciones en el Romea, no sé qué, o en el Grec, y con eso ganábamos alguna peseta. Pero había una cosa que es
el hecho de no tener dinero no nos echaba para atrás a la hora de hacer cosas. Había que hacerlo gratis, pues se hacía, porque me gustaba el proyecto, me gustaba la gente, el grupo estaba entusiasmado, lo hacemos, ya está, y a ver qué pasa. Ahora está volviendo a pasar, pero durante muchos años eso ha sido imposible. Y el hecho de que esté todo tan profesionalizado a veces impide que proyectos muy buenos se hagan, porque claro, si no tienes muchos recursos es imposible. Levantar un espectáculo vale mucho dinero. Que vean la luz. Claro, entonces, bueno, yo tengo la teoría de que las crisis son terribles porque matan mucho. Pero el que sobrevive a la crisis sale mucho más fuerte. Y he aprendido mucho con eso. Con lo cual, yo quiero pensar en el futuro, quiero mirar hacia adelante. Yo soy muy optimista. Yo creo que estamos en un momento terrible, pero que, bueno, posiblemente quiero pensar que estamos ya cerca del final o cerca del principio de la recuperación, y que cuando hayamos recuperado un poquito empezaremos a ver una época muy buena, porque todos hemos aprendido mucho y todos hemos visto y hemos sufrido las caídas de gente muy cercana y muy querida, sí, de todos los sectores, no del nuestro. Y las caídas más gordas que he visto no son de nuestro sector, pero he conocido de cerca algunas caídas grandes que, Dios mío, y eso me ha enseñado muchas cosas. Y he visto por qué han pasado estas cosas, creo que entiendo por qué han pasado, y creo que eso me ha enseñado mucho. Y es posible que yo sea mejor profesional, mejor trabajador, mejor artista, mejor persona, si soy capaz de sobrevivir a esta crisis, ¿no? He estado unos 6 meses haciendo Isabel, la serie esta la serie de televisión española. Sí, de gran éxito, por cierto. Sí, y está bien, bueno, es bastante honesta. Es un producto bien hecho. Jordi Frades es el director de la serie, es un tipo que está muy bien y con gran talento, y Diagonal produce con un estándar que está muy bien. Y el acercamiento a la parte histórica está hecho desde una cierta honestidad. Claro, hay que conservar un poquito el interés narrativo, ¿no? Pero sí, por eso se ficciona mucho, pero en cambio lo que estaban contando estaba muy bien documentado y está bien. Y bueno, he estado ahí unos meses haciendo eso, bien, me lo he pasado muy bien. Sí. Y estamos desarrollando un guión para un próximo telefilm, que si todo va bien, rodaremos antes de final de año, que es una cosa para televisión española, que es una adaptación de una obra de teatro argentina. La estamos trayendo para acá y cuenta una historia muy surrealista y muy divertida, muy divertida. Es un punto comedia, bastante, pero tiene ese punto tragicómico de este realismo argentino que tiene mucha gracia. Y estoy preparando un espectáculo para el Romea que voy a dirigir y actuar. Y es una versión de una novela de Sándor Márai que se llama El último encuentro. Sí. Eso, Christopher Hampton hizo una versión teatral de esa novela, que ya tiene una escritura, ya la novela tiene una escritura muy teatral, pero él hizo una adaptación para teatro, que estrenó en Londres Jeremy Irons, y que es una novela que a mí me ha perseguido durante años. Sí. Se ha cruzado en mi camino muchas veces, esa novela. Sí. Me la han regalado varias veces y han pasado varias cosas alrededor de ese texto que a mí me han... No sé por qué, a mí me gusta mucho esa novela y me han hecho sentirme implicado, ¿no?, con esa historia. Y bueno, apareció la posibilidad de hacerlo, y esto es una coproducción con Focus. Sí.
Y estoy en eso, he hecho la versión, estoy acabando de perfilar 4 cosas de la adaptación, porque no hago exactamente lo de Christopher Hampton, estoy haciendo un poco de Max Mix. Y estoy empezando a trabajar en eso, a ver cómo lo haremos. Ahí sí que la cosa es un poco más complicada, porque el personaje sí es difícil. Y sí hay que trabajar mucho, pero bueno, llevo meses bastante concentrado en eso. Y es un... Yo creo que yo no soy muy amigo de las grandes palabras, ¿no? Pero creo que en esa historia y en ese proyecto, en ese espectáculo, está un poco la esencia de lo que yo creo que es y debería ser este arte nuestro, ¿no? De la interpretación. De la interpretación y del teatro, del contar historias, de la magia de la comunicación, ¿no? Sí. Y de para qué sirve y de qué hablamos, y que es una historia de una amistad, habla de una amistad. Sí. Y también como metáfora, eso está situado en un momento en el cual Europa ha vivido unos años antes la Primera Guerra Mundial y está viviendo la Segunda, lo cual es muy fácil establecer el paralelismo entre lo que estamos contando, ¿no? Y habla básicamente de amistad, de fidelidad, de lealtad, de amor, de entendimiento, de convivencia o no, de venganza o no, habla de estas cosas desde una tranquilidad que creo que tiene una gran astucia ese texto, que ha pasado una cosa muy traumática en la vida de esos 2 personajes, de esos amigos, pero no pueden resolverlo inmediatamente después de que haya pasado, que sería una resolución trágica, seguro, si se hubiera resuelto en ese instante, sino que no pueden resolverlo hasta 41 años más tarde, porque las circunstancias de la vida hacen que no vuelvan a coincidir durante 41 años. Y cuando vuelven a coincidir, resuelven lo que pasó, pero lo resuelven ya con distanciamiento. ¿no? Hay una frase que dice uno de ellos, dice: sí, aquello me irritó y tal, pero bueno, dice, el dolor y la cólera se desvanecen con los años, ¿no? Y son capaces de hablar de eso sin sanguinidad, ¿no? Sin tensión, sin subida emocional, sin crispación. Sí. Y es una delicia.